pues buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Berta, y a todos los asistentes del webinar. Como podéis ver en pantalla, vamos a hablar sobre la solución que tenemos en Novotegra con triángulos, ¿vale? Tenemos varias soluciones con los mismos, pero nos centraremos principalmente en los triángulos lastrados en cubierta plana, ¿vale? También luego tendríamos otras opciones, como pueden ser triángulos a la chapa, y también pues justificaremos un poco los lastres que se colocan debajo de cada triángulo. A ver, ¿qué paso a la pantalla? Vale, pues este es el índice de la presentación. En este caso pues empezaremos dando una pequeña pincelada de las soluciones de Novotegra. Después explicaremos un poco más en detalle la solución con triángulos para cubiertas planas. Y la parte más importante de este webinar para mí es pues, recalcar la importancia de los lastres en las cubiertas, debido a que hay muchos instaladores que no tienen en cuenta que el lastre puede hacer que una instalación se vuele o no. Entonces hay que darle la importancia que toca. Y luego veremos las otras aplicaciones que hemos estado comentando anteriormente. Vale, pues como todos ya sabéis, Novotegra es sinónimo de calidad. Estamos en compromiso con el mercado europeo y es por ello que tenemos una garantía de 12 años, ¿vale? Además, tenemos el marcado CE y certificado TÜV Rheinland, que es una de las certificadoras más importantes de Europa. Muy importante, si en alguna instalación os solicitan la documentación pertinente, pues nos escribís un correo a esi.novotegra, que posteriormente dejaremos el mail en el chat y os pasamos la documentación necesaria. Además, creo que la podéis encontrar en nuestra web shop. Y también, pues que sepáis que tenemos tanto el certificado ISO 9001 como el ISO 14001. Vale, pues en primer lugar explicaré un poco las soluciones coplanales en cubiertas residenciales. La mayoría de vosotros ya las conocéis. La principal ventaja de este sistema Novotegra es la rapidez de la instalación. Sobre todo, la principal diferencia es que nuestra conexión del perfil, el perfil es un perfil C47 que va troquelado, que lo podemos ver aquí en pantalla, ¿vale? La conexión entre el tornillo y el perfil se producen de manera directa, es decir, no tenemos ninguna conexión lateral que nos perjudique a la hora de realizar el anclaje, ¿vale? Es decir, la carga se transmite directamente a nuestro sistema de fijación. Además, nuestros perfiles trabajamos en dos longitudes de 220 y de 240 normalmente para instalar dos módulos. Las pinzas, que es uno de nuestros productos estrella, ¿vale? Que las tenemos aquí, sirven para todos los rangos de módulos de espesor. Además, lo que más llama la atención de este tipo de pinzas son su rápida instalación y cómo quedan fijadas en el propio perfil. Se pueden deslizar dentro del perfil, así que es una pinza muy buena en el mercado. Y por último, tenemos todos los componentes, tanto la perfilería como las pinzas, en negro, por si necesitamos hacer una instalación en pizarra, pues como los full black, pues para que no llame la atención tanto el aluminio. Después tenemos las soluciones en cubiertas industriales, ¿vale? En chapa trapezoidal en este caso. Tenemos soluciones, para módulos en horizontal y módulos en vertical. La parte más importante de estas soluciones son los tornillos, ¿vale? Los tornillos que los tenemos aquí. Los tornillos deben ser de este tipo, del que mostramos en pantalla, debido a que los tornillos punta broca hacen una perforación en la chapa y de esta manera acabamos solo cogiendo un hilo de rosca, ¿vale? En este caso, lo que hacemos con estos tornillos es introducir la chapa hacia adentro y de esta manera certificamos 0,94 kilonewtons en chapas de 0,63 milímetros, ¿vale? Este tipo de chapas son las más convencionales. Luego sí que es verdad que si disminuimos el espesor de la chapa, disminuiríamos también los kilos, pero bueno, lo más habitual es encontrarnos con este tipo de chapas. 0,94 kilonewtons vienen a ser como 90 kilos aproximadamente. Después también destacar que la perfilería viene preperforada y con la cinta de PDM ya pegada para evitar el par galvánico entre la chapa de acero y el perfil de aluminio.
Tenemos también distintas alturas, como podemos ver en estos casos. Distintas alturas, es decir, la altura más barata normalmente se asocia a un precio más barato y la altura más elevada, digamos, se asocia a una mayor ventilación de los módulos para evitar que los módulos se sobrecalienten y bajen el rendimiento. Estos perfiles que podéis ver, que apunto con el puntero, son para perfilería en vertical, hacen 3,85. Y después estos que tenemos aquí en el centro serían para instalaciones en horizontal, ¿vale? Y harían 125 y 200 milímetros de largo. Después también comentar la solución para elevación de 5 grados, que tenemos un webinar en nuestro canal de YouTube que explicó mi compañero Óscar. Y en este tipo de solución lo que hacemos, aparte de una pequeña mayor generación, es básicamente evitar los problemas de limpieza o de que se nos quede estancada la suciedad de encima del módulo, y de esta manera mejoramos mucho la limpieza de los mismos automáticamente con la lluvia. Por otro lado, tenemos las soluciones para cubiertas planas. Como ya la mayoría de vosotros sabréis, hemos sacado hace poco el Flat Roof 3, un sistema digamos, muy rápido de instalar. Aparte, económicamente también cambia considerablemente respecto al anterior sistema, y lo bueno que tiene este sistema es que la mayoría de referencias vienen premontadas ya. También, lógicamente, es un sistema autoportante, es decir, no necesitamos perforar la cubierta para fijarnos a la misma, son cubiertas que van lastradas. Después, los raíles son válidos para distintas superficies de la cubierta, distintos recubrimientos. Si tenemos grava, pues tenemos que ir con un perfil; si tenemos una tela asfáltica, tenemos que ir con otro tipo. Y por último, también tenemos tanto la solución sur como la solución este-oeste, ¿vale? Por otro lado, tenemos las soluciones de Nomotegra, pues un poco más distintas, que serían la solución con triángulos, la que veremos en detalle hoy; solución para fachadas, ¿vale? Tenemos una solución muy buena para fachadas; y la solución con fijación a las correas. Vale, pues vamos a lo que nos compete en este webinar, que son las soluciones con triángulos para cubiertas planas. Como podéis ver, tu solución inclinada de confianza, porque luego entenderéis el porqué. La solución con triángulos para cubierta plana, las principales ventajas básicamente son una posibilidad de generación, de mayor generación anual, ya que podemos instalar módulos en distintas inclinaciones con el mismo producto. Después, otra de las ventajas principales es que los módulos quedan pinzados por el lado largo. Es decir, podemos instalar módulos más grandes, que al final, bueno, en España, grande ande o no ande, como dirían. Entonces, pues, cuanto más grande es el módulo, si lo pinzamos por el lado largo, no podríamos, debido al pandeo del mismo. Entonces necesitaríamos pinzarlo por el lado más largo. Y en este caso, tanto para la solución horizontal como para la solución en vertical, pinzaríamos por el lado más largo. Y después tenemos dos tamaños de triángulos, de 1300 y de 1500. Como ya sabéis, los módulos están creciendo y hay módulos ahora mismo de más, o sea, que tienen una anchura de más de 1300. Pues necesitaríamos el triángulo de 1500 para realizar la instalación. Aquí podemos ver los componentes que necesitaríamos para una instalación con las tres. En primer lugar, tenemos el componente principal de este tipo de instalaciones, lógicamente, que es el triángulo. Este triángulo viene completamente preensamblado y, como he comentado antes, tienes la opción de inclinarlo a 15 grados, a 20, a 25 y a 30 grados. Después, aquí tenemos la riostra trasera, ¿vale? Básicamente sirve para asegurar la estructura, para repartir las cargas de un triángulo al otro y así evitarnos sobrecargar uno de ellos. Después, en este punto, podemos ver el conector de 2 niveles. Básicamente serviría para conectar el raíl tipo C que he enseñado anteriormente a los triángulos y viceversa, de los triángulos al raíl tipo C. Se utilizaría, por ejemplo, cuando tenemos una instalación con módulos en vertical y necesitaríamos raíles sobre los triángulos. Entonces, para conectar ambos necesitaríamos de esta pieza. Por último, tenemos las pinzas que necesitaríamos. Son las pinzas que os he comentado anteriormente, son unas pinzas muy buenas.
Valen para todos los espesores de módulos y sobre todo lo que destaca es la facilidad de instalación de las mismas. Las tenemos tanto en aluminio como en negro, como en anodizado en negro. Vale, y ahora vamos a lo que he comentado antes, que es lo más importante de este webinar, que es dar la importancia al lastre que se merece. Nosotros, desde Nomotegra, con nuestra central en Alemania, hemos desarrollado una herramienta que podemos calcular lastres en función a unas consideraciones, ¿vale? Que posteriormente os explicaré. Y precisamente hemos hecho esto para evitar este tipo de casos, ¿vale? Estas son las noticias de esta semana. Llega la borrasca domingos a España y la AEMET confirma lo que está por llegar. 14 comunidades en riesgo rojo con 2, o sea, en riesgo con 2 en aviso rojo. ¿Vale? Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. Yo, que soy de Bilbao, me veo un poco identificado con este tipo de noticias, ya que, bueno, pues lógicamente se van a producir vientos muy elevados, ¿vale? Lógicamente no es lo mismo tener una instalación en el centro de una gran ciudad que en un chalet que está en primera línea de playa. Pero cuando tenemos este tipo de casos, como pueden ser la borrasca de este fin de semana, pueden ocurrir aspectos como lo que vamos a ver en pantalla ahora mismo, ¿vale? Principalmente esto se produce por un mal dimensionamiento de los lastres. Como parece en la foto, es una cubierta en el norte de España, aparentemente por la orografía, y básicamente se han dimensionado mal los lastres y de esta manera pues tenemos una instalación que está completamente destrozada. Para dimensionar unos lastres correctamente necesitaríamos pues, tener unas consideraciones que en Nomotegra sí que las tenemos en cuenta, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco cómo el proceso de cálculo y lo que tenemos en cuenta para dimensionar los mismos y de esta manera evitar pues, lo que hemos enseñado anteriormente. Para el dimensionamiento de la carga de viento y la carga de nieve utilizamos el Eurocódigo 1, ¿vale? Este Eurocódigo tiene en cuenta tanto la ubicación del proyecto, parámetros de la cubierta como viene a ser la altura del edificio, las dimensiones de la misma y luego, por último, la categoría de terreno. Como he comentado antes, no es lo mismo tener una cubierta en primera línea de playa que en el centro de una gran ciudad, ya que el viento que va a incidir sobre la misma no es para nada el mismo, ¿vale? Y después, uno de los temas importantes es que para el dimensionamiento del lastre utilizamos una normativa europea de un país europeo que no es el Código Técnico de Edificación de España. Esto se debe a que en el Código Técnico de Edificación de aquí no consideramos aspectos de la fotovoltaica, ¿vale? En esta normativa solo se contemplan aspectos de edificación, ¿vale? De estructuras de la edificación. Entonces, nos hemos tenido que ir a una norma europea, ¿vale? Que tiene un anexo de fotovoltaica en la misma normativa y de esta manera podemos aplicar los coeficientes de presión, de nieve y de succión apropiados para nuestra instalación, sin tener que estar infravalorando el lastre que tenemos que colocar, ¿vale? Entonces, ahora, para que veáis que hay una gran diferencia entre instalar módulos yo qué sé, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, vamos a ver un par de ejemplos y vais a ver la gran diferencia que tenemos. En primer lugar, tenemos esta instalación, una urbanización en Madrid, en Las Rozas, ¿vale? En una vivienda de pisos, por ejemplo, y tenemos una cubierta plana y queremos instalar módulos, ¿vale? Entonces, en función a los parámetros que he comentado antes, esto sería la herramienta que os he comentado antes que hemos desarrollado conjuntamente con Alemania, ¿vale? En esta se tienen en cuenta parámetros como viene a ser pues, la ubicación del proyecto, la altura del edificio, la inclinación de la misma, las dimensiones de la misma, el módulo que se utiliza, que esto también es muy importante. Lógicamente, cuanto más grande sea el módulo, ya sé que mayor producción va a tener, pero más perjudicial es para la instalación, debido a que tendremos que poner más lastres, ¿vale? Entonces, en este caso hemos optado por un módulo de 440 vatios. La orientación en este caso será horizontal y a 30 grados de inclinación, ¿vale? Y en función a estos parámetros, nosotros calculamos los lastres que necesitáis. Tenemos la carga de viento que incide sobre la propia instalación, aquí lo podemos observar, y finalmente obtenemos el lastre, ¿vale? Tenemos el lastre en dos bloques, es decir, se puede colocar un lastre en la parte trasera y otro en la delantera, o se puede colocar un lastre continuo en todo lo que es el triángulo. En este caso, obtenemos un lastre de 71 kilos debajo de cada triángulo, ¿vale?
a muchos puede parecer mucho, a muchos puede parecer poco. Esto ya depende del dimensionamiento de los mismos. Lo que os podemos comentar es que estos lastres son fiables, están calculados con una normativa europea de un país potente y pues los cálculos están realizados conjuntamente con Alemania, con la ingeniería de Alemania, ¿vale? Y son lastres apropiados para este tipo de instalación. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo en Barcelona, ¿vale? Una misma o sea, una misma cubierta, pero en Barcelona a primera línea de playa, ¿vale? Una urbanización de estas pues, de veraneo o de lo que fuera. En este caso, obtenemos unas cargas de viento mucho mayores, por lo que obtenemos unos lastres de 146 kilos. Si recordáis, en la de antes eran 71 kilos, en esta tenemos 146, algo más del doble, para que veáis que el dimensionamiento de los lastres es una cosa muy importante que no podemos dejar de lado, debido a que, bueno, pues luego pasan cosas como lo que he enseñado anteriormente, y es que con el cambio climático que estamos experimentando últimamente, pues se producen fuertes temporales. De hecho, hace un par de semanas, o igual algo más, estuvimos en Cádiz y vimos que, bueno, nos sorprendió mucho que allí la gente instalaba módulos muy inclinados, ¿vale? Pues, con inclinaciones de 30 a 35 grados. Vale, pues ese mismo fin de semana en Cádiz bueno, en Cádiz, en Andalucía en general, supongo, hubo un temporal de viento que nos comentaron instaladores que se habían volado muchos módulos y que, pues, parte de esta culpa lo tiene el mal dimensionamiento de los lastres o el mal dimensionamiento de la estructura, ¿vale? Entonces, que sepáis que es muy importante. Os puede parecer mucho 146 kilos, pero es que a corto plazo os va a salir bien, pero a largo plazo puede producir un desastre como el que hemos visto antes. Entonces es muy importante que se dimensionen correctamente. Vale, por otro lado, vamos a ver las otras aplicaciones que podemos realizar con estos triángulos de Novotegra. En esta imagen se puede ver pues, una instalación en una nave industrial con chapa grecada, ¿vale? Aquí podemos ver este tipo de instalaciones que hemos realizado. Hemos de decir que actualmente no tenemos el método de cálculo para calcular este tipo de fijaciones. Sin embargo, estamos trabajando en desarrollar una herramienta similar para chapa grecada, ¿vale? Que sepáis también que esta herramienta no la podemos compartir a nivel público, pero va a estar implementada, esta que os he enseñado antes, va a estar implementada en un futuro cercano en el Solar Planet y podremos calcular ahí los lastres, cada uno podrá calcular sus lastres. A día de hoy, si queréis calcular unos lastres, no tenéis más que pedírnoslo, nos pasáis un correo a esi.novotegra y os mandamos o sea, un PDF con este informe y con los lastres indicados que necesitaríais, ¿vale? Pero la parte de chapa grecada no la tenemos actualmente, pero la vamos a desarrollar porque creemos que es muy importante también dimensionar correctamente la estructura. Como podéis ver aquí, que antes no se podía ver la riostra, en este caso han colocado la riostra en modo Cruz de San Andrés. También se podría colocar en este triángulo, en este caso han optado por repartir las cargas de esta manera y bueno, está perfectamente hecho. Y también pues, que sepáis que los triángulos se pueden instalar tanto en paralelo a la greca como en perpendicular a la misma, ¿vale? Y por último, bueno, pues algunos enlaces de interés que tenemos aquí, como puede ser la SolarShop, el canal de YouTube o la webpage de Novotegra. Y bueno, pues como muchos de vosotros ya conoceréis, tenemos un software gratuito de cálculo de estructura, ¿vale? Este cálculo, pues puedes elaborar tus proyectos, puedes calcular el material, puedes realizar un informe técnico que se basa en el Eurocódigo 1, las cargas de viento se basan en el Eurocódigo 1 y la verdad que es un software que es muy fácil e intuitivo y al final, bueno, pues lo puede utilizar cada uno. Si necesitáis ayuda para poder desarrollar vuestro proyecto, no tenemos ningún problema en que nos enviéis el proyecto y os lo realizamos nosotros. Os podemos ayudar a que utilicéis el software e incluso os podemos dar formaciones a vuestros técnicos para que lo utilicen ellos.
Y nada más por mi parte. Muchas gracias por asistir a este webinar. Espero que haya quedado claro y si no, pues aquí estoy para resolver vuestras dudas. Si tenéis cualquier cosa o así, ahora leo el chat y lo vemos. Gracias, Sander, por la presentación. Creo que no ha llegado ninguna pregunta, pero sí que podéis encontrar el correo de Novotegra en el chat por si tenéis algún proyecto o necesitáis que os asesoren en vuestra solución de estructura. Y si hubiera alguna pregunta, os la pasamos más tarde. Y si no, os animamos a consultar el calendario de formaciones, que habrá más formaciones en diciembre. Y aquí estamos para cualquier cosa. Así que muchas gracias. Ay, mira, creo que ahora ha Espera, que hay llegado Sí, justo. vale. Vamos por orden. A ver, ¿tendréis de mano algún distribuidor de lastre? Nosotros recomendamos siempre que vayáis a cualquier almacén de construcción que esté cerca de la obra. Sobre todo, bueno, al final la parte del lastre es importante o sea, la parte logística del lastre pues es lo que más coste puede tener. Entonces, os recomendamos que se busque un distribuidor cerca de la zona donde se vaya a realizar el proyecto y de esta manera nos ahorraremos esa parte. De todas maneras, nosotros os podemos pasar unas fichas que nos han pasado desde Alemania de lastres que encajan con nuestra estructura. De esta manera podéis ver el tamaño que solemos utilizar para las mismas, ¿vale? Y si queréis pasarnos una consulta a este correo que es i.novotegra@baigua-re.es y os facilitamos la ficha técnica de los lastres y ya te digo, lo podéis encontrar en cualquier almacén de una gran superficie o demás. Vale, luego buenos días, Novotegra cuenta con estructura inclinada con dobles filas. Buenos días. No contamos con estructuras con dobles, o sea, con estructura de doble fila. Esto se debe a que, bueno, pues el lastre que necesitaríamos para realizar este tipo de instalación es, pues sí, con una fila estamos hablando de 140 kilos. eh, con dos filas hablaríamos de lastres mucho mayores. Entonces no lo hemos contemplado. De todas maneras, bueno, pues se podría llegar a ver el caso y el proyecto y os podemos presupuestar alguna cosita. Y después, buenas, cómo se une el lastre a los triángulos, estructura. Vale, sí, normalmente la gente utiliza un tornillo de estos, un taco de expansión, ¿vale? Y lo conectas directamente al hormigón y ya sería un anclaje suficientemente sólido. Pero un segundito que te muestro aquí. Vale. Aquí abajo, si te fijas, las fijaciones han sido calculadas considerando tornillos, bueno, pues Eco Multimonti 7,5 por 55. Vale, esto sería una tipología de tornillo que se podría utilizar. Se podrían utilizar cualquier otra solución que consideréis válida y eso sería todo. Mm, Creo que no hay más preguntas, así que si no ha quedado claro, podéis pasar un correo sin problema a esi.novotegra y ya os lo respondemos en personal. Genial. Muchas gracias, Ander, Muchas y muchas gracias a gracias a vosotros. todos. Sí, muchas gracias. Que vaya bien.